Vamos a hacerlo, que los héroes de todas las mentes. ¿Qué hace una cobra? No tengan miedos. Muy bien, niños, ya saben. Suelten todos sus likes de una vez, porque esta vez vamos a ir directamente al grano. Sin rodeos, vamos a hablar de las diferencias entre el cómic y la serie de Netflix. Y si no has leído el cómic, pues no te preocupes porque aquí prácticamente lo vamos a contar. Y también vamos a hablar de cómo va a afectar esas diferencias en la segunda temporada. ¿Estás bien? ¿Qué pasa afuera? ¿Todo está tan mal? Permíteme explicar de manera que todo el mundo lo pueda comprender. El virus se creó de diferente forma, y si lo hicieron de diferente forma, es porque tienen un plan diferente. Fui muy claro al decir que Yeonju necesita estar en cuarentena. Mientras que algunas de las cosas fueron literalmente lo mismo que ocurrió en su cómic, otras, sin embargo, han sido todo lo contrario. En el cómic, de hecho, Onjo fue con quien todo comenzó, porque llegó a la escuela demasiado cansada que ni siquiera podía subir las escaleras, porque el virus le empezó a afectar. De hecho, ya que estamos hablando del virus, el virus ni siquiera era igual y ni siquiera comenzó por culpa del profesor Chang. Sí, su hijo fue el primer infectado, pero porque lo llevó a pescar y en el agua se encontraba el virus. Pero en la serie fue el profesor quien los infectó. Entonces me está diciendo que todo este problema lo causó usted con un virus que simplemente decidió crear. Así fue el cambio en la serie de Netflix, y eso es lo que te debe de importar mucho más. En la serie, su hijo, como sabes, fue infectado por su padre. En el cómic, fue infectado por el agua. Mientras que todo lo demás no tuvo mucha importancia. Los cambios que llegaron a hacer fueron los necesarios. Meterle más drama, como las parejas. Le dije a Sugio que me gusta. Entonces, ¿qué? Sin Calcetines siempre estuvo enamorado de la señorita presidenta, pero es un tema que nunca se tocó a fondo en su cómic. Pero en la versión para Netflix sí, al igual que el agregar a varios personajes más. No solamente entre los alumnos, sino también los adultos, que ni siquiera aparecían en su cómic. Los únicos adultos eran los maestros de la escuela, pero aquí se agregaron a toda clase de empleado del gobierno, desde el puesto más bajo hasta el más alto, y hasta el tarado que se le ocurrió meterse a la ciudad. Estamos solos. ¡Qué desastre! Pero la verdad es que ninguno de ellos tiene relevancia alguna, porque son irrelevantes para lo que es importante. Son el relleno dentro de la historia. Aquí lo que realmente importa es lo que pasa con el profesor Chang. Debe haber algún tipo de tratamiento. No lo hay. Pero sí lo había, y ese es el problema. El profesor Chang aseguró que habría una solución. Pero como ya habíamos platicado anteriormente en los otros videos, el ejército solamente descargó el archivo y se largó, en lugar de llevárselo al laptop. Y luego nos salieron con una mamada. El archivo era muy pesado, no pudimos analizarlo todo, pero lo que pudimos ver sí es creíble. De que nunca revisaron el archivo completo, y lo que vieron era lo que había grabado hace casi un año atrás. Pero si se hubieran llevado la laptop, hubieran visto lo que había grabado en la última semana. La solución al problema. Siento pena por él. ¿Recuerdan que la semana pasada solo se fue? Permíteme explicarte cuál es el problema. Tanto el título como la versión del cómic nos indican que al final todos están muertos. Porque en su cómic, al final, el virus se va con el agua por todo el país. Y es justamente así como la historia llegó a comenzar en su cómic. Se infectaron por medio del agua. Pero esta vez todo comenzó con el virus que el profesor creó, como si fuese una especie de vacuna. Y para la segunda temporada, seguramente ahora sí el gobierno va a descargar todo el archivo y darse cuenta de la verdadera solución. El instinto de supervivencia es capaz de superar a la inteligencia. Solo piénsalo, pero piénsalo muy bien. El problema con este es que ocasionalmente te causa la muerte. Cuando el gobierno abra el archivo completo y vea la solución del profesor Chang, seguramente al igual que en su cómic, la tomarán y al igual la cagarán. Porque en el cómic, el virus se va con el agua por todo el país, mientras que en la serie seguramente se va a ir
con la solución que vayan a tener. Cada persona que se vaya a vacunar terminará infectada, de manera que cuando muera, volverá a revivir. Porque la solución la dio un científico loco. Creí que solo los soldados dementes daban miedo. Lo cierto es que un científico loco da más miedo. En el momento que crean que todos han sido vacunados, en realidad, todos serán infectados.